Hola, buenos días a todos los hermanos y hermanas de nuestro partido Salvemos al Perú de la macro región sur. Soy Ricardo Velázquez Ramírez, precandidato a la presidencia de nuestro partido Salvemos al Perú. En la lista que encabezo, que es la lista número 3, me acompañan dos buenos y grandes profesionales. Me refiero a la doctora Durga Ramírez Miranda como primera vicepresidente y el ingeniero Luis Vargas Machuca como segundo vicepresidente. Como sabrán ustedes, el domingo 7 son las elecciones internas donde los delegados, que son 28, van a elegir a la plancha presidencial del partido. Esperamos que nos den su confianza todos los delegados, o si no, la mayoría de los delegados. Por dos razones. Lo primero, que tiene que ver con lo que pensamos sobre el partido, y lo segundo, lo que pensamos sobre el país y en particular sobre la macrorregión sur. Empecemos por lo del partido. Nosotros estamos muy convencidos que es necesario fortalecer la unidad del partido. Y para fortalecer la unidad del partido, todos somos útiles. Todos debemos ser valorados, todos sumamos. Es decir, todos debemos ponernos a trabajar para este gran objetivo que es ganar en estas elecciones. Pero no se trata de ganar por ganar. Hay que ganar teniendo una estructura sólida, porque nosotros no creemos de que el próximo presidente debe gobernar con su equipo técnico, entre comillas, y al final termina apartándose y vapuleando a su partido político. Con nosotros no va eso. El partido debe promover a sus mejores cuadros políticos y técnicos para que asuman los principales cargos de dirección. Y además porque el partido debe ser el nexo entre la ciudadanía y el gobierno. Debe ser quien recoja las demandas de la ciudadanía y le ponga al gobierno sobre la mesa. Es decir, tiene que haber una sintonía permanente entre el gobierno con la ciudadanía, y para que ello ocurra, la presencia y la labor del partido es importante. Y por eso es que es prioritario la consolidación del partido. Segundo, vamos obviamente a trabajar en la campaña electoral de la mano con las organizaciones del partido, con los comités distritales, provinciales y regionales, de tal forma que la campaña sea realmente una campaña del partido, una campaña donde se vea una estructura sólida, una campaña donde el partido está con su candidato y eso va a tener un impacto favorable porque va a generar confianza en la ciudadanía. Lo segundo tiene que ver con lo que proponemos. Obviamente no pretendo aquí hablar del plan de gobierno, porque el plan de gobierno es algo institucional, debe ser el plan de gobierno del partido. Y por lo mismo, yo daré algunas líneas generales. Como ustedes sabrán, esas líneas parten también de identificar los principales problemas del país, y estos problemas tienen que ver con la inseguridad ciudadana, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con las brechas sociales y en consecuencia con
la pobreza y extrema pobreza. Tiene que ver con la falta de trabajo y empleo. Tiene que ver con la situación del descuido en la educación y, por supuesto, también en la salud. Y otro tema también importante es el tema de la descentralización, ¿sí? Que está totalmente descuidado y mal llevado. Sobre la inseguridad ciudadana, pensamos en una reforma estructural del sector interior y además de aquellas instituciones que de una u otra manera están involucrados en el tema de la seguridad ciudadana, como por ejemplo el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía. ¿Por qué? Porque es evidente que delincuente que es atrapado a las 24 horas o 48 horas están libres. Eso significa que las cosas no están caminando bien y que la corrupción está presente en estas instituciones. Entonces, allí hay que hacer una depuración inmediata. Segundo, hay que crear o hay que tecnificar con tecnología de punta a la Policía Nacional. Ya basta de abandono a la policía. Hay que crear la Policía Nacional de Investigación, pero ya bajo otros criterios para evitar el abuso de los mismos. Asimismo, vamos a ser muy estrictos con los criminales, contra las organizaciones criminales. Cuando digo estrictos, en las sanciones. Cuando digo estricto, me refiero a cárceles seguras y aisladas para evitar que se conviertan en centros de coordinación y en centros de inteligencia para el crimen organizado como está ocurriendo hasta ahora. Eso se debe acabar. Y también, por supuesto, vamos a propiciar que las Fuerzas Armadas, si fuera el caso, se sumen como apoyo a la labor de inteligencia, pero también de resguardo a la ciudadanía para evitar las extorsiones y los crímenes que están dándose a diario. Lo segundo tiene que ver con la corrupción. Un problema que cargamos desde los inicios de la República, que se ha institucionalizado y que es lamentable que se ha convertido en un patrón de comportamiento de todos los que llegan al poder y lamentablemente muchas veces es legitimado también por la población. Y eso hay que cambiar, porque hay que construir liderazgos éticos. Sanción con pena severa contra quienes cometen actos de corrupción, siendo autoridades y funcionarios públicos. Pena severa significa cadena perpetua. No hay forma de enderezar esta situación si es que no somos drásticos y tajantes.
La corrupción no solamente se combate atacando sus efectos, sino atacando y sobre todo atacando las causas de la corrupción. Y eso significa iniciar una campaña agresiva de prevención del delito, pero también poniendo énfasis en valores como la probidad, la transparencia, en los colegios desde el eslabón más básico, incluso hasta la educación universitaria o superior. Esto es importante y necesario. Hay que cortar, porque es uno de los males que lamentablemente, nos acompaña para nuestra mala suerte hasta nuestros días. Tenemos también como otro problema el tema de las brechas sociales, de la pobreza y extrema pobreza. Yo siempre llamo a esto los pobres históricos. Son gente humilde y comunidades que para ellos, a pesar que ya han pasado muchas generaciones, se mantienen en el mismo lugar, en las mismas condiciones, como si para ellos no hubiera pasado el tiempo y como para ellos no hubiera ocurrido absolutamente ningún cambio y no han obtenido ningún beneficio en sus servicios y necesidades básicas. Eso no solamente es exclusión, sino también es discriminación. Y hay muchos y cientos de comunidades que están en esta situación. No nos han contado. Yo estuve en las zonas altoandinas de la sierra peruana, sobre todo en Ayacucho. He estado también en las zonas fronterizas de nuestro país, sobre todo en la selva peruana, y he podido notar, muy a mi pesar y con mucho dolor, apreciar y observar la pobreza extrema en que viven estas comunidades. Eso es inaceptable en el siglo XXI. Se supone que una nación es una sociedad solidaria, unida, que tiene un pasado, un presente, pero también aspiraciones. Si hay exclusiones, entonces no podemos hablar de esa comunidad nacional. Y esa es la deuda que tenemos en el Perú. Hay muchos compatriotas que no merecen ese trato humillante que hasta ahora han tenido. Y ellos merecen unas disculpas del Estado y de la sociedad peruana. Y deben tener un trato especial, especialísimo. Y por lo mismo, deben recibir apoyo con servicios de calidad. No servicios de tercer orden o nivel, no, de calidad. Y esto debe ser una política de Estado a nivel nacional. Asimismo, respecto al tema del empleo y trabajo, hay mucha informalidad, es cierto, pero también hay que agradecer que gracias a la informalidad, este país no se cae. Y si se mantiene la informalidad, es porque el Estado no está poniendo de su parte.
y porque el Estado, a través de la SUNAT, persigue hasta a veces destruirlos a los micro y pequeños empresarios y comerciantes. Y más bien a las grandes empresas les da beneficios. Hasta les exonera de impuestos. Eso se va a cortar de inmediato. Por otro lado, la generación de empleo tiene que ver también con el incentivo del capital nacional y también extranjero, pero respetando el medio ambiente, respetando las normas laborales, los derechos de los trabajadores. Eso es importante. Y también el propio Estado, a través de sus instituciones tiene que respetar también las normas y los derechos de los trabajadores. Obviamente, para incentivar el empleo y el trabajo, es importante inyectar capital a los microempresarios, a los emprendedores, y capital barato. Tenemos que crear un banco de comercio, pero un banco promovido por el Estado con capitales privados. Así como también un banco agrario. ¿Para qué? Para incentivar la inversión, pero también para incentivar el desarrollo productivo. Basta de intereses abusivos. Aquí hay una competencia de los bancos y de las entidades financieras usurero, digamos, una competencia por quién cobra más interés a los ciudadanos, lejos de ser más bien una competencia quién cobra menos intereses en los préstamos. Entonces, en el Perú las cosas están de cabeza. ¿Y por qué? Porque hay un grupo de entidades financieras que tienen gollerías de toda la vida y que no permiten abrir el mercado financiero y bancario. Eso también hay que romper. Hay que apoyar las cajas municipales, las cooperativas. Ahí vamos a ser muy finos, pero también exigentes. Por el lado de la descentralización, este es un tema también muy importante y necesario. Nosotros creemos que la descentralización no está funcionando como se había previsto. Para empezar, actualmente a los departamentos se les llama regiones. Lo que debía ser las regiones, hoy se aspiran a que sean las macroregiones. Porque lo que se ha hecho es cambiar a los departamentos por el nombre de regiones. Y las regiones deben ser grandes unidades geopolíticas y económicas. Y eso es lo que no está ocurriendo. Y frente a ello, lo que queda es hacer realidad las macroregiones. Pero la realidad es que los vicios del centralismo limeño se han trasladado a las regiones. Y esos vicios tienen que ver con el compadrazgo, con
el populismo, con la falta de eficiencia en la gestión pública y con la corrupción. ¿Quién no sabe de la corrupción que hay en las regiones en todo el Perú? La incapacidad para llevar adelante los proyectos de desarrollo. Hay una ineficiencia en la ejecución presupuestal y eso hay que cortar. Y por lo mismo, no debemos tener miedo de discutir un modelo de Estado federado, con unidades autonómicas o con unidades estaduales, o pueden también llamarse con unidades macrorregionales, con mayor autonomía, porque lo que se recauda primero tiene que quedarse en las regiones y lo demás ir para el tesoro público. Pero acá ocurre a la inversa. Todo lo que se recauda se va al tesoro público y retorna una migaja. Y en el camino, esa migaja, como se dice popularmente, es mochado por la corrupción. Y eso no debe continuar. En la experiencia comparada, no solamente de América Latina, sino del mundo y sobre todo de Europa, el modelo estadual o el modelo de Estado federado funciona muy bien y es de alguna manera un modelo de democracia territorial, donde las regiones se empoderan y son los dueños de su destino, de su desarrollo. Obviamente, hay una constitución de la nación o de la federación, pero también hay constituciones estaduales y en este caso sería constituciones macrorregionales. Cada macrorregión tendrá que manejar su policía, su administración, sus recursos, pero además todos debemos estar articulados por la Constitución de la Nación. Y en la comunidad internacional nos haremos representar, obviamente, por las autoridades nacionales. Y el ejército es el ejército de la nación. Y así garantizaremos la unión, pero también el respeto a la autonomía de las macrorregiones. Bueno, hay muchos temas en realidad que discutir y abordar, ¿no? Muchos. Respecto ya a la macrorregión, hay problemas muy puntuales que tienen que ver con obras paralizadas. Esto me tocó constatar cuando viajé a diferentes puntos y regiones del país y sobre todo a la macrorregión sur, algunas de las regiones en particular, donde constaté la cantidad de obras paralizadas. Elefantes blancos que no funcionan por dos cosas. Porque la autoridad nueva que llegó, como no empezó la obra, simplemente ya no le puso el interés. Y también porque la nueva autoridad es muy probable que al no tener el cupo de la coima, le ha abandonado la obra. Y también por la falta de capacidad de gestión. Es decir, están asociados a la falta de capacidad de gestión y a la corrupción.
Así de grave está la situación. Y eso tiene ciertamente que cambiar, se tiene que romper eso. Y eso se hace con autoridad, no con autoritarismo, sino con liderazgo, con firmeza en el marco de la Constitución y de la ley, no violando la ley, que eso no significa que hay que reformar muchas leyes, incluso la Constitución. Y de ser posible, la propia Constitución debe ser sometido a un referéndum para que el pueblo democráticamente y mayoritariamente decida si es que se debe o no cambiar. Porque, valgan verdades, la actual Constitución tiene falta de legitimidad de origen, pero además ha tenido en diversos momentos falta de legitimidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque en diferentes momentos fue desconocido, incluso por sus propulsores, como el caso de Fujimori. Y más adelante, cuando Vizcarra cierra el Congreso. Y después hubo una pretensión también de cerrar varias instituciones con el gobierno de Castillo. Entonces esta Constitución está tambaleando. Y lo justo y democrático es que se consulte a la ciudadanía si se debe o no cambiar. Yo soy de la idea que no debemos jugar, no debemos ceder a la presión de una mayoría o de una minoría de cambiar ya y por cambiar. Porque no hay que olvidar, para cambiar una constitución, tiene que ser el producto de una necesidad nacional. Y las constituciones se cambian en dos momentos. Se cambia a través de una asamblea constituyente como un puente para pasar de un estado de facto o de una dictadura a un estado de jure o a un estado democrático o a un gobierno democrático. Y también se puede cambiar cuando hay una crisis generalizada e institucional de la democracia, como un mecanismo para salvar a la nación. Y así lo tienen que sentir todos los actores políticos, no unos cuantos, o unos pocos, o una mayoría, sino todos. Y creo que estamos llegando a ese momento. Y lo primero que hay que hacer es la consulta popular, es decir, el referéndum para que el pueblo se pronuncie. No se le puede negar al pueblo ese derecho que se pronuncie, porque si no, el Perú va a seguir fraccionado, va a seguir en tensión, y eso no conviene a nadie. Porque ¿qué es lo que requerimos nosotros? Tener estabilidad política, tener seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que la economía se acelere. Tenemos una economía cuasi estable, pero no es suficiente. Si hubiera estabilidad política y seguridad jurídica, las cosas cambiarían. Tuviéramos un PBI superior a los 7 o 9 dígitos. Y ahora estamos cercanos a los 3. ¿Y por qué? Por el tema de la inestabilidad política y de la falta de seguridad jurídica. Y eso se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar. ¿Sí? Entonces, pero para que haya estabilidad política, tiene que haber un gobierno firme, un gobierno con ideas claras, un gobierno con un equipo potente, un gobierno que tenga como sostén un partido también solvente. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que nosotros queremos liderar con esta plancha, que es el número 3, donde estamos personas con experiencia. En mi caso, yo he sido funcionario público, secretario general del Ministerio de Trabajo en el 2016, que logré una ejecución presupuestal de cerca del 98%.
logrando que esa institución, que en el histórico siempre estuvo en los últimos lugares, pase a estar entre los 3 primeros lugares. Y también fui secretario general del Ministerio de Energía y Minas. Cuando llegué a esta entidad, que es un sector muy importante, encontré que en 10 años no tenía absolutamente ningún proyecto de desarrollo institucional. En el poco tiempo que estuve, de solamente 7 meses, yo le dejé con 6 a 7 proyectos de desarrollo institucional, incluso presentados al Ministerio de Economía y Finanzas. Obviamente, tuve un equipo muy dinámico, con experiencia, que permitió que las cosas hagamos bien. Fui también secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que fue un periodo de gestión muy importante. Ojo, el Consejo Nacional de Trabajo es un espacio tripartita donde están el sector empresarial, representado por los principales gremios empresariales, Cámara Nacional de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industria, Sociedad Nacional de Minería, Sociedad Nacional de Exportadores, Sociedad Nacional de Pesquería, entre otros. Y por el lado de los trabajadores, los principales gremios de los trabajadores, la CGTP, la CAT, la CUT, el gremio de las MIPES, etc. Y logramos que todas las comisiones técnicas funcionen. Logramos nuevamente que los consejos regionales de trabajo funcionen. Hicimos eventos grandes y además, sobre todo, promovimos el diálogo y la concertación entre trabajadores y empresarios. Hubo un momento que se rompió el diálogo y yo fui el artífice para que vuelvan a conversar y vuelvan a concertar. Y eso se puede hacer. El Perú necesita estar unido. El Perú se merece ser primer mundo. Por supuesto que sí. Tenemos mucho de lo que otros, que hoy son países del primer mundo, no lo tienen. Que son recursos naturales. Y lo único que está fallando en el Perú, y no de ahora, sino en toda la historia del Perú, es la política. En la política hay que dar un viraje de 360 grados. Hay que cambiar el timón. Y hay que devolver la confianza en la ciudadanía. Y que la ciudadanía sea un actor verdadero en la política del país, observando y controlando a sus autoridades. Y revocando cuando no son eficientes y cuando son corruptos. Eso tiene que ser claro, eso tiene que ser una política de Estado. Y el Perú tiene, repito, para ser primer mundo. La macrorregión sur es una región poderosa, una región por la sierra y por la costa. Es una zona minera, es una zona también de puertos importantes que hay que darle sostenibilidad y hay que lograr que estos puertos se conviertan en la puerta de salida y de entrada de los productos del Perú, pero también de la entrada de productos del extranjero. Y vamos a poner todo el empeño y además porque también el turismo para esta zona es importante y necesario, ¿no? Además, es una de sus fortalezas, no se puede desconocer y hay que potenciarlo, generando corredores y donde todos se puedan beneficiar, todos sin excepción. Así que
De esto y otras cosas vamos a hablar. Estos son grandes líneas y yo tengo confianza en que podemos lograr estos cambios. He recorrido casi toda América Latina, gran parte de Europa. Me considero una persona ejecutiva, no solamente académico, por las publicaciones que tengo, sino una persona, un gestor, y ahí están los resultados de lo que hice. Yo he sido también miembro del Directorio Nacional de Senati. Soy gestor porque creo que eso es lo que necesita el Perú. Las instituciones están llenas de administradores, no de profesión, sino digo administradores porque administran y conviven con la crisis y con la corrupción, esperando que termine el mes para cobrar su sueldo. Y no hay productividad y no hay cambios y no hay buenos servicios. Los funcionarios y autoridades públicas tienen que ensuciarse los zapatos. Tienen que estar en el campo. Eso es importante y necesario. ¿Qué necesita el Perú? Necesita, o las instituciones públicas, necesita de gestores. Aquellos que identifican los problemas, pero no se quedan con el problema, no conviven con el problema, no producen y reproducen el problema, sino solucionan el problema. Y enfocados ¿en qué? En el desarrollo, pero un desarrollo justo. No cualquier desarrollo. No de un desarrollo por desarrollo. No queremos acá que se destruyan nuestros ríos, que se destruya el medio ambiente, que se esclavice a los trabajadores, que siga existiendo niños trabajadores. No queremos eso. No queremos las tratas de personas y de mujeres. No, basta eso. Basta con la minería ilegal. A la minería informal hay que formalizarlo. A la minería artesanal hay que protegerlo. Pero también hay que apoyarle para que se desarrolle, para que se articule. Ese es nuestro legado. Esas son estas grandes líneas. Y habrá la ocasión seguramente de conversar con cada uno de ustedes. Yo tengo fe que vamos a hacer historia este domingo, ¿sí? Este domingo. Tengamos fe y vamos a ver que el partido va a ganar y vamos a ganar todos los peruanos. Un abrazo, queridos hermanos de la macro región sur. Nos vemos.